la palabra de Dios a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Maravilloso milagro. Gloria al Señor. Este pasaje lo estamos viendo junto al mar de Galilea en la provincia de Galilea. Y Galilea, en el Jesús, tiene que haber sido un sitio en el que era muy difícil estar solo. Era una provincia pequeña, de 80 kilómetros de norte a sur por 40 de este a oeste. Flavio Josefo, el historiador judío, nos dice que en aquel tiempo, en aquella área, habían 204 ciudades y el promedio de cada pueblito tenía por lo menos 15,000 habitantes. En un lugar tan densamente poblado, no era fácil escaparse de la gente por mucho tiempo. Pero había tranquilidad. Al lado este no había mucha tranquilidad, pero al lado oeste sí, porque había en la parte norte de la ciudad de Besaida un desierto, y en ese desierto es donde se hizo este maravilloso milagro. Los antecedentes del milagro están narrados en la palabra. Cuando Jesús oyó que Herodes estaba preocupado después de la muerte de Juan el Bautista. Usted sabe que Herodes en el fondo no quería matar a Juan, y no es porque lo apreciara tanto, sino que tenía miedo del pueblo. Así que había un temor en Herodes. Pero después que muere Juan el Bautista, de una forma pública aparece Jesús, y Herodes oyó que Jesús estaba haciendo muchos milagros. Entonces Herodes se preocupó. Entonces Jesús, después de dejar este ambiente, se retira del ambiente de Galilea, dirigiéndose en una barca a un lugar junto a este mar de Galilea. No sabemos en realidad cuál fue la principal razón de esta acción de Cristo, pero una razón mejor era que sus discípulos acababan de llegar de una misión de predicación larga, un periplo misionero largo, y necesitaban de un tiempo de reposo y de quietud. Así que este fue el marco de referencia para que Jesús llevara a sus discípulos a este lugar desierto para descansar. Podemos estar seguros que Jesús no fue impulsado por ningún temor, como algunos dicen. Jesús tuvo miedo después de la muerte de Juan. No, no fue así. Jesús no dejó de predicar, Jesús no dejó de liberar, Jesús no dejó de sanar, Jesús no dejó de movilizarse. Continuó con sus periplos constantes y sus actividades públicas, desafiando a la opinión y enfrentándose a las fuerzas espirituales del enemigo y también a la religión de los fariseos. Así que no ha sido el temor. Sabía Jesús que nada podía sucederle antes que hubiese llegado su tiempo. Jesús lo sabía, nada podía sucederle. Iba a tener encuentros, enfrentamientos, persecuciones, pero Jesús sabía que no iba todavía a ser ejecutado. Se supone que su destino fue entonces el noreste del mar, cerca de Besaida. Confirmado, hacia allá fue Jesús. Lo encontramos en Lucas 9:10, porque los 4 evangelios narran este milagro. Un milagro narrado por los 4 evangelistas.
Cuando llegó Jesús a su destino, al desierto apartado, descubrió que la gente le había seguido por tierra desde Capernaum y otras ciudades. ¿Por qué? Porque Capernaum está en el lado oeste. Entonces, de allí se trasladaban sin entrar al mar por la parte norte. Así que no había problema. Mientras los apóstoles con Jesús navegaban por el mar, la gente iba por la parte alta. Y cuando Jesús llegó a Betsaida, pues ya se encontraba una gran multitud, dice la palabra. Cuando llegó al destino del desierto, descubre Jesús que la gente le había seguido por tierra desde Capernaum y otras ciudades. Así que se hizo una gran multitud y, como es obvio, la soledad que ellos buscaban en el lugar apartado, pues quedó hecha mil pedazos. La gente, con su gran presencia, interrumpió el programa que Jesús había preparado. Sin embargo, Jesús, en vez de enojarse, sentirse contrariado tal vez por haberle interrumpido su descanso, dice la palabra, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellos, porque las vio como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a predicar, comenzó a enseñar. Y luego de la múltiple enseñanza que Jesús daba, los consejos que Jesús daba a la gente, comenzó el ministerio de la sanidad. Y todos los enfermos en ese día recibieron restauración de salud para sus cuerpos. Así que el descanso terminó, el trabajo se multiplicó, porque el Señor repetidas veces había dicho: el que me busca me halla. Al que pide se le dará. Al que llama se le abrirá. El que viene a mí no le echo fuera. Y Jesús no iba a desperdiciar un día tan importante con un público tan numeroso y con tanta necesidad. Así que los discípulos vieron la necesidad que se había presentado, pero desde otro punto de vista. Jesús estaba mirando la necesidad y compasivamente la evaluó. Por eso es que les predicó, porque los vio como ovejas sin pastor. Y por eso les enseñó, por la desorientación espiritual en la cual ellos se encontraban. Y también por eso, al mirar la necesidad de los muchos enfermos, Jesús terminó ministrando la sanidad. Pero los discípulos tenían otra visión. Vieron la necesidad que se había presentado. Y el análisis de los discípulos era diferente. Ellos vieron que la hora era tarde. Había pasado el mediodía, las 3 de la tarde, la hora venía ya acercándose a la noche. Y todos sabemos que el día a las 6 de la tarde terminaba. Así que ellos se dieron cuenta que ya era tarde y para regresar ya no era fácil. También se dieron cuenta que estaban en un lugar muy apartado. No era un pueblo, una villa. Ahí nadie vivía. Estaban en el desierto. Y ellos también evaluaron que esos momentos ya era la hora de cenar. Habían estado todo el día con el Señor. No habían tomado alimento alguno. Y habían miles de personas, y no solamente gente adulta que puede resistir tal vez
un ayuno de un día forzado, pero había mujeres frágiles, y más que mujeres frágiles, habían niños en abundancia. Así que era obvio que la gente tenía necesidad de comer. Esto es lo que vio o vieron los discípulos. Mientras Jesús vio la necesidad espiritual y trascendente de sus almas y tuvo compasión y los sanó para mitigar el dolor de sus cuerpos, los discípulos evaluaron elementos externos. Así que ellos dijeron, hay tanta gente y aquí no hay lugar donde comprar para poder compartir. Así que ellos vieron una sola solución: deshacerse de la gente y de esa manera lavarse las manos de la responsabilidad de atenderlos. ¿Y cuál fue la actitud de ellos? Mandaron a Jesús, se atrevieron a mandar a Jesús, como a ordenar a Jesús diciéndole, despide a la gente. Este programa se acabó. Ha sido largo, tedioso, cansado. Necesario, pero largo, tedioso y cansado. Entonces, este programa se terminó. La necesidad terrenal del hambre y la sed era más fuerte tal vez que la de sus almas, según el criterio de los discípulos. Así que le pidieron a Jesús que la gente vaya por las aldeas, por donde habían venido, que podrían ir a comprar comida para comer. Los discípulos de cierto cometieron muchos errores y nosotros no estamos defendiéndolo y yo tampoco no estoy atacándolo, ¿no? Pero aquí hay un error craso. Ordenaron a Jesús hacer algo sin pedir su voluntad. Este comportamiento es completamente normal en muchas personas. Quieren ordenar, obligar, programar al Dios de los cielos. De acuerdo a la visión humana, quieren mover la mano de Dios, aunque eso sea contra su voluntad. Recuerdo el primer milagro que hizo Jesús en la boda de Caná. Su madre, María, no hablo de la Virgen porque estaba llena de hijos en su casa. Pues la señora María se acerca a Jesús para decirle, ya se acabó el vino. Es una especie de confianza. Pero al mismo tiempo, como quien quiere presionar para que Jesús pueda hacer algo. María sabía que Jesús trae soluciones. Así que Jesús le retiene la palabra y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Entonces cambia de actitud María, como debe haber cambiado estos apóstoles y como debemos cambiar nosotros continuamente. No podemos programar a Dios aunque la necesidad sea fuerte. No podemos programar a Dios aunque de la necesidad que tenemos dependa nuestra vida. Él siempre será el Señor y no podemos ordenarle, ni siquiera sugerirle. El clamor en nuestra oración es una súplica para que Dios en su misericordia pueda solucionar nuestras necesidades. Pero los discípulos cometen este error. Pedir que Jesús haga algo sin consultar ni saber si era o no su voluntad. También querían que la gente encontrara ayuda sin Jesús. El Señor constantemente había dicho, sin mí nada podéis hacer. Pero los discípulos, escuchando tanta palabra, como suele sucedernos a nosotros,
teniendo a la mano una Biblia tan extensa y abundante en el conocimiento de Dios, y teniendo programas continuos, diarios. Entonces, como que nos llenamos de estas verdades y las consideramos como algo común para nosotros. Y puede llegar el momento de que pensamos que la gente puede encontrar una ayuda sin la necesidad de Cristo. No es así. Primero se equivocaron queriendo ordenar que les diga que se vayan. Y luego se están equivocando pretendiendo que esa gente en ese momento de un tiempo avanzado, un lugar desierto y una necesidad urgente, ellos busquen y encuentren su propia solución. En realidad, lo que los discípulos estaban diciendo es que la gente se arregle sola. No es la forma de proceder de Dios, de ninguna manera. Por eso la palabra del Señor dice, Jehová es nuestro pastor. En el Antiguo Testamento, en el Salmo 23. Pero esta verdad de pastor oveja se vuelve a recalcar en el capítulo 10 de Juan, cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Gloria al Señor. Así que ellos tienen errores como cualquier ser humano y nosotros también los tenemos. Pero no debemos dejar de pensar que por mucho que nos hayamos equivocado, la solución siempre la tendrá Jesús de Nazaret. Así que Jesús los desafía a creer a sus discípulos. El Señor les aseguró de que no había ninguna necesidad de despedir a la gente. Luego los cogió desprevenido a los discípulos al decirles, dadle vosotros de comer. Parece que era una broma. Denle vosotros de comer. Ellos quedaron perturbados. Y la pregunta, que era un reproche, que nosotros le demos de comer, no tenemos. Dice la palabra de Dios que uno de los apóstoles identificó a un niño que posiblemente en este diálogo, estando cercano de Jesús, les hizo ver que él tenía algo y era el único que tenía algo, y era la cena de un niño, ni siquiera de un hombre adulto. Así que cuando ellos supieron y evaluaron lo que habían encontrado, ellos dieron el informe. Eran 5 panes de cebada, de los panes pequeños que come la gente pobre, y 2 pececillos salados y conservados, de los que comen la gente pobre, y por la cantidad era el alimento de un niño. Los discípulos se habían olvidado que en medio de esa necesidad no estaban solos. Efectivamente, no tenían más que 5 panes y 2 pececillos. Pero ellos no tenían que haberse sentido olvidados, abandonados, vilipendiados, en una necesidad acentuada por la carencia. Ellos no tenían que sentirse así, porque ahí estaba Jesús. Frente a nuestras necesidades, tenemos la tendencia de olvidar. Efectivamente,
Yo soy tal vez una de las personas que tanto he sufrido por la exigua cantidad de bienes que he podido tener, por la pequeña cantidad de dinero que muchas veces he podido tener. Yo soy tal vez uno de los predicadores que más han sentido el temor que sintieron los apóstoles. Con este poco, con esta cantidad exigua, se podrá servir al Señor y a la gente. Pues solo no vamos a hacerlo. Pero si el Señor está de por medio, presente en nuestra vida, Él va a tener que darnos la solución final. Gloria al Señor. Así que con paciencia el Salvador les dijo, traigan para acá. Y ahí llevan la canastita pequeña de un niño. Esta era la parte que los apóstoles tenían que hacer. Lo imposible, lo inverosímil, lo increíble, lo extraordinario del milagro no lo puede hacer el hombre. Y estuve diciendo en mensajes anteriores, el tera del milagro solo lo puede hacer el Señor. Así que ellos están haciendo lo que les corresponde y Jesús los impulsa a que lo hagan, y Jesús sabía que todo iba a terminar muy bien. Así que el Señor aprovechó, como el gran maestro que es, aprovechó para darles en esta ocasión enseñanza a los discípulos hasta en 4 formas de elección. Primero, les encargó explícitamente la tarea de alimentar a los hambrientos. Les dijo, dadle vosotros de comer. Los hace a los discípulos responsable y directa y personalmente de esta tarea. Frente a la necesidad que vivimos en el mundo, de toda necesidad estamos pasando. Y la iglesia ha sido enviada para poner delante de Dios las pocas cantidades de recursos que podamos obtener y esperar que la gracia y la maravillosa manifestación de Dios se haga una realidad. De eso somos responsables de forma explícita. Este mundo se está hundiendo. Este mundo se está yendo hacia la bancarrota moral, en una deficiencia espiritual que da pena. La iglesia no es llamada a llenar con el espíritu a la gente, pero la iglesia sí es llamada a predicar la palabra y a clamar a Dios, orientando la necesidad de la gente para que el Dios del cielo, a través del ministerio de los discípulos, pueda solucionar el problema de los millones de personas que hay en este mundo. Así que el Señor de forma explícita les encarga a ellos, ustedes van a tener que darle de comer. Segundo, el Señor quería que los discípulos reconozcan su insuficiencia ante la necesidad de la gente. Ellos dijeron consternados, perturbados, del griego troeo, totalmente perturbados. No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces, 2 pescados. ¿Qué cosa es esto para semejante necesidad? Así que querían que ellos reconozcan, y lo reconocieron. Tercero, querían que ellos aprendan. ¿Qué debían aprender los discípulos? Que cuando uno entrega lo poco que tiene al Señor, Él lo aumenta hasta que sea suficiente para todas las necesidades.
Él nunca, escuche mi hermano y mi hermana, Él nunca pedirá más de lo que nosotros podamos dar. Jamás, jamás. Por eso cuando yo veo a la gente agitar de una forma sospechosa para que la gente se deshaga de sus pertenencias, a mí me da pena. Ese no es el evangelio. Estando, recuerdo, en Piura, en la zona de Paita, terminé una campaña muy bendecida. La última noche, cuando ya me había despedido y conversando con algunas personas, se me acerca un jovencito como de 17 años. Se le veía sencillo, humilde, y tenía en la mano un celular. Bueno, era bonito. Y me dice, Pastor Salazar, he sentido de Dios sembrarle este celular a usted. Yo digo, me lo va a meter por dónde, por la boca, y me va a sembrar el celular en mí. Yo siempre lo he llevado las cosas a la broma. Es una de mis características. Yo vi que este joven estaba decidido a regalarme su celular con esa doctrina disfrazada de siembra. Siembra tu casa, siembra tu carro, siembra tu sueldo, siembra tu anillo, siembra. ¿Sabes qué le digo, hijo? ¿En qué trabajas tú? Me dijo, yo limpio carros. En un pueblo tan pequeño no hay tanto carro, hay más burros que carros. ¿Cuántos carros limpiará este jovencito en el día? Me imagino. Yo digo, ¿y cómo lo has comprado? ¿Te lo ha dado tu papá? No, me dice, yo no vivo con mi padre, vivo solo. Lo he comprado juntando mi platita y a plazo. Y todavía debo un poquito. O sea que en el fondo el celular todavía no era de él. Y yo vi el celular, ¿saben qué? Parecía, el celular parecía de esos controles como para mover una nave espacial. Así que metí la mano a mi bolsillo y saqué mi celular que parecía sonaja de niño pobre. Le digo, mira hijo, yo tengo este celular, el tuyo es muy bonito, pero yo siento que ese celular no lo debo de tener yo. Se ve bien en tus manos. Sinceramente le digo, te adornan tremendamente. Y yo me sentiría muy feliz. Si yo fuera tu padre o tu abuelo, yo me sentiría muy feliz que alguien como tú tenga lo que has conseguido con tanto. No lo siento. Aprovecha. Pastor, hijo, me voy a sentir mal. Te voy a dejar sin celular y encima con una deuda. ¿Tú crees que pueda yo usar semejante aparato? No va a ser. Lo abracé y le dije, siéntete bendecido. Oré por él, siéntete bendecido. Sigue trabajando, asistiendo a la iglesia y esfuérzate. Dios entiende que tú le amas de todo corazón. Bueno, hermanos, Dios quería que ellos aprendan que cuando uno entrega, pero Dios no nos va a pedir más de lo que tenemos, entiéndalo. Yo no lo veo así. Y no es porque es mi apreciación, mi postulado. No, no es así. No es mi apreciación particular. No es mi postulado. No es así. Eso lo leo yo en la palabra de Dios. Yo no puedo creer que si una persona tiene un bien tan pequeño, con tanto esfuerzo y no tiene más que eso, tendrá que entregarlo para que Dios lo bendiga. Yo encuentro a Dios muy amoroso y muy responsable y no creo que se preste para esas bromas con la gente necesitada. Cuarto, Jesús adopta un principio que sigue en pie hasta nuestros días. Mire, Jesús lo inauguró y sigue en vigencia.
el Hijo de Dios ministra las necesidades humanas por intermedio de sus seguidores. O sea, Dios extiende la bendición a través de nuestro ministerio. Eso sí lo reconozco. Dios necesita sus manos. Dios necesita sus pies. Dios necesita su boca para que hable. Dios necesita su oído para que oiga la palabra del Señor. Dios necesita su corazón para que hable. Y Dios puede bendecir. Por eso la palabra de Dios dice, lo que recibiste de gracia, dalo de gracia. 4 verdades fundamentales que encuentro en este desafío. Así que todo está preparado para el gran milagro. Todos los elementos. Y ahí está el ser que tiene el poder para que el milagro se haga una realidad. Podemos imaginarnos al Señor mandando a la gente que se recueste sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y dando gracias y partiendo los panes los da a los discípulos para que los distribuyesen y hubo suficiente para todos. Gloria sea al Señor. Cuando Dios bendice de una forma ubérrima, de una forma grande, de una forma suficiente, magnimizada. Esa es la obra del Señor. Dios no da las bendiciones con gotero. Él los da derramándolas en abundancia. Es la oferta que yo tengo de parte de Dios. Así que lo partió él. De las manos del Señor salió el partimiento. Y los discípulos se van recibiendo y recibiendo y recibiendo. Y el Señor partiendo, partiendo y recibiendo y partiendo. Gloria sea al Señor. ¿Cuántos años conozco al Señor? 51. ¿Y cuánto he puesto yo como presupuesto para sobrellevar mi vida? No creo que haya tenido tanta fuerza ni habilidad como para poner todo lo que gasté hasta ahora en mí y en mi familia. Pero entiendo que el Señor partía y sigue partiendo las bendiciones y me sigue dando. Y lo que yo estoy tomando como ejemplo personal, tomándome la libertad de tener este ejemplo personal, yo sé que es el testimonio de millones de personas. Gloria sea al Señor. Cuando todos quedaron satisfechos, todos comieron, quedaron satisfechos. Hay palabras en el griego que son un poco duras, una palabra que suena como a empacho, quedaron empachados, completamente llenos. Todavía, dice la palabra del Señor, recogieron los discípulos 12 cestas llenas de pedazos sobrantes. 12 cestas llenas de pedazos sobrantes. Cosa irónica, hubo un cesto sobrante para cada uno de los incrédulos discípulos que se negaron a creer y que estuvieron tratando de disfrazar y de desviar la atención del Señor, primero presionándolo para que los despida y luego olvidando que el Señor es el soberano Rey de Reyes, Dios único y verdadero, y que está entre ellos. Gloria sea al Señor. La palabra de Dios dice que en este día se habían alimentado una multitud por lo menos de 15,000 personas. Escuche, una multitud por lo menos de 15,000 personas. La Biblia dice 5,000 hombres, varones, sin contar las mujeres. Nosotros sabemos que en todo grupo social,
aún en la época del patriarcado o del matriarcado o en la época que estamos viviendo nosotros. En todo grupo social siempre supera el número de mujeres. Casi siempre. Y usted lo puede constatar comentando desde su casa. ¿Cuántas mujeres hay en tu familia y cuántos varones todavía sobreviven todavía quedan? ¿Se da cuenta? Ahora, sumando a los niños, no estamos hablando de un hogar del siglo XXI, estamos hablando de una familia del siglo I, donde el más maluco tenía 12 hijos para arriba. ¿Se da cuenta? Ah, gloria sea al Señor. Entonces, por eso algún comentarista ha dicho, aquí no han comido menos de 15,000 personas. 5 panes para tanta gente. En las manos suyas y mías. En el tomar los dígitos y multiplicarlos, pero no en las ciencias matemáticas, sino en la realidad concreta de la vida. Con dígitos reales. Tú tienes 5 panes y 2 pececitos y van a comer 5,000. Estos son los dígitos reales. Pueden ser tan reales y tan deprimentes, pero si están en las manos del Señor, todo es posible. Todo es posible. Gloria sea a Dios. Este milagro constituye una lección. Estoy terminando. Una lección espiritual para los discípulos de cada generación. No estoy hablando solo de los 12 discípulos del Cordero, ni de los muchos discípulos que vinieron, ni de los muchos discípulos que hubieron en siglos pasados, sino en los discípulos de todas las generaciones desde que Cristo organizó su iglesia. La muchedumbre hambrienta estará siempre presente, donde quiera que esté. Eso sí. Y habrá siempre un pequeño grupo de discípulos con recursos muy escasos. Eso es la tónica de todos los presupuestos. Quisiéramos construir, comprar, viajar, equipar, pero siempre la necesidad es más grande que los recursos que disponemos. Así que estos recursos muy escasos, pero que estén dispuestos a dar su pequeñez, y Jesús multiplicará para alimentar a muchos. Por eso es que la ofrenda de la viuda, comparando con la ofrenda de los ricos, era una ridícula. Era una ridícula ofrenda, 2 blanquitas, que no alcanzaba para comprar nada, pero que en la pobreza de la mujer representaba todo su capital. Y esa pequeñez en sus manos de ella lo depositó en las manos del Señor. Y Jesús dijo que ella, para Dios, dio más de los que daban cantidades. Esa es la filosofía y las matemáticas del Señor. Qué diferente a las matemáticas de la prosperidad humana. Qué diferente. Así que con estos recursos pequeños, Jesús los puede multiplicar. Y vamos a ver, terminando ya, la notable diferencia es que los 5,000 hombres que fueron alimentados en Galilea quedaron satisfechos, pero solo por un breve tiempo. Porque más tarde en el capítulo 6 de Juan vemos a estos personajes que seguían a Jesús, y cuando predicó fuerte, duro, un mensaje vertical, ellos comenzaron a abandonar. Así que la necesidad del cuerpo se satisface por muy poco tiempo. Sin embargo, los que en la actualidad nos alimentamos del Cristo viviente, quedamos satisfechos para siempre.
Eso es lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana. Si tú tomas de esta agua, volverás a tener sed. Pero si tú tomas del agua que yo te diere, dentro de ti esa agua será una fuente que salte para vida eterna y nunca volverá a tener sed. La mujer se entusiasmó y le dijo, Señor, dame esa agua para no volver a tener sed y no volver a este lugar a sacarla para llevar. ¿Qué tal, no? En Juan 6:35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca más tendrá hambre. El pan de la multiplicación soluciona el problema momentáneamente por un tiempo corto. Cualquier alimento al cuerpo lo alimenta por un corto tiempo. Pero cuando el alimento que es Cristo va al alma de la persona, Él dice, nunca más tendrán hambre. Y el que ni cree, nunca más tendrá sed. Gloria sea al Señor. 5,000, dice el evangelista, que comieron con 5 panes y 2 pececillos. Como Él les dijo, como para no creer. Y la gente frente a un milagro dice, esto es increíble. Y precisamente Jesús dijo, lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Dios nos bendiga. Seguimos meditando en la palabra de Dios, que cada vez se pone más interesante y cada vez nos edifica más. Vamos a tomar ya nuestra corta oración y voy a pedir a